Bien, los modelos de respuesta binaria, un poco para recordar la discusión que hice la clase pasada, la última clase que tuvimos, les dije, bueno, es una situación muy particular en la cual normalmente lo que tenemos es que lo que observamos es, si lo hiciéramos como un histograma continuo de todos los eventos, digamos, si los pusiéramos en un histograma continuo, que pudiéramos graficar como una función de densidad continua, veríamos más o menos algo así. Veríamos probablemente que los datos se distribuyen como una curva, más o menos así, que tiene una media. Vamos a asumir ahora que esa media es 0 y les comenté que podíamos asumir que la media era 0 sin ningún problema porque los modelos de respuesta binaria incluían dentro de los parámetros estimados de los estimadores o de los parámetros estimados una constante y podíamos asumir que la constante capturaba la media de la distribución. Por lo tanto, podríamos decir que en general esa media podríamos decir que era 0 porque el resto de la información era capturada por esa constante. Entonces, digamos que está centrado en 0. Los modelos de respuesta binaria simplemente consistían en hacer una partición de esta curva, de esta frecuencia de eventos. Entonces, por ejemplo, supongamos que del lado izquierdo categorizáramos a las personas que no nos pagan un crédito y el lado derecho a las personas que sí nos pagan un crédito. En ese ejemplo, en este caso concreto de cuando las personas pagan un crédito es particularmente interesante. Más adelante voy a retomar en otra clase este problema con mayor detalle, pero este tipo de situaciones tiene una característica muy particular. Normalmente las personas que no suelen pagar sus créditos son, en términos de frecuencia, una parte muy pequeña de las observaciones. Entonces, normalmente vamos a ver que ese tipo de, digamos, de información se comporta como que, digamos que la opción de no pagar está más o menos en una parte de la curva que es muy pequeña respecto del resto de la información. Entonces, los modelos de respuesta binaria tratarán en general de encontrar quién es este umbral que está aquí, quién es esta umbral U, que ya podemos llamar de muchas formas, pero quién es este umbral, quién es este punto a partir del cual podemos decir que los individuos entran en la siguiente categoría, la categoría de las personas que pagan. Esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo es como lo siguiente. Normalmente los modelos de respuesta binaria lo podemos asociar incluso a un problema tradicional dentro de los modelos de ecuaciones diferenciales que se conocen como distribuciones logísticas. Entonces, podríamos asumir incluso que los datos se comportan como un modelo de estos modelos de distribución epidemiológica, de distribución de enfermedades, o modelos también de caza, de cazador-depredador, en los cuales vemos, por ejemplo, que de repente empiezan a crecer muy rápido alguna de las especies en función de que si existe su depredador o no. Igual en el caso de la epidemia veremos que en un principio empiezan a crecer muchísimo, muy rápido los contagios porque existe muchísima población susceptible y de repente empieza a caer y a volverse más estable, digamos, esa situación porque la población susceptible disminuye. Esa lógica también existe dentro de los modelos probability logic, de los modelos de respuesta binaria. Entonces, si yo hiciera una gráfica, por ejemplo, en esta gráfica hiciera aquí, por ejemplo, una característica, supongamos, en el caso del crédito, les dijera que en el eje de las X está el monto, el monto de lo que las personas van a pagar, o de las personas de lo que las personas piden en crédito, y supongamos que el monto es una variable que nos permite capturar, por ejemplo, que entre más monto nos pidan las personas, es más probable que no nos paguen. Porque una persona que pide un monto exorbitante respecto de sus ingresos, es muy probable que lo esté haciendo porque sabe que efectivamente no lo va a pagar. Ahora bien, es una medida relativa a sus ingresos. Entonces, digamos que X es como una especie de proporción del crédito respecto de los ingresos anuales de las personas. Y digamos que lo que tengo por aquí, voy a tener, digamos aquí 0 y aquí voy a tener a 1.
digamos que 0 será la condición cuando la persona sí me paga y 1 cuando la persona decide no pagar. Entonces, si yo hiciera una gráfica de un conjunto de datos en los cuales tengo personas que pagan y no pagan su crédito, yo vería que probablemente muchas de las personas que pagan, que voy a señalar con verde, estarían probablemente acumuladas en regiones, digamos que su información estaría por aquí. Y muchas de las personas que no pagan, lo voy a colocar ahora en rojo, digamos que estarían por aquí, bajo esta misma lógica, ¿no? Es decir, X es una medida del porcentaje del monto del crédito respecto de los ingresos. Entonces, las personas que suelen pedir un monto más moderado de crédito respecto de sus ingresos son las personas que nos pagarán, por eso están en la zona verde. Y las personas que suelen pedir un monto mayor de crédito respecto a sus ingresos están en la zona roja. Si yo hiciera una gráfica de cómo se comportan la probabilidad de que cada una de estas personas me pague, debería yo de ver algo más o menos como lo que voy a graficar en la línea azul. Debería de ver algo más o menos así, como una curva más o menos. Lo que significaría básicamente es que diría que la probabilidad del pago, vamos a decir que es el 0, las personas que nos pagan es 0, entonces empieza a, digamos que se mantiene baja porque son personas que nos van a pagar, todas estas personas que están, digamos, en esta zona nos van a pagar, pero hay un umbral, digamos, y eso otra vez regreso a mi discusión del umbral, hay un punto aquí, hay un punto de inflexión, a partir del cual, cuando pasamos ese punto, la probabilidad del no pago se dispara y empieza a crecer, o digamos, se acumula hacia el otro lado. Es la misma lógica de la partición de la curva. Entonces, lo que quiero decirles con estas dos gráficas es básicamente, ustedes se van a encontrar estas dos interpretaciones en todos los textos de análisis de regresión no lineal para explicar el mismo problema. Sin embargo, es el mismo en realidad. Yo opto más por la parte de hablar de una curva y particionarla que por la segunda. No obstante, la segunda voy a regresar a hablar de ella, sobre todo cuando hable de aprendizaje automatizado. Bien, este es nuestro problema entonces en general. Lo que queremos encontrar es entonces cuáles son, digamos, cómo afectan los factores X a la probabilidad de que las personas nos paguen o no nos paguen. Entonces, observen que en este punto mi discusión es la siguiente. Lo que yo estoy tratando de hacer es saber si los factores como la proporción de el crédito respecto de los ingresos, ¿qué tanto contribuye a que una persona se categorice o se clasifique dentro de las que no paga o se clasifique dentro de las que paga? Si ustedes se dan cuenta, en este momento estoy introduciendo un término que se llama clasificación. Esto, básicamente, esta discusión que estoy tratando de transmitir ahora, es lo que da pie a los modelos de aprendizaje automatizado, que son modelos de clasificación. Normalmente son modelos que identifican ciertos factores de las personas que permiten identificar cuándo caen en una categoría o cuándo caen en otra categoría. Por ejemplo, si lleváramos a un modelo muy sencillo, cómo nos clasifica plataformas como YouTube respecto de qué videos ver, por ejemplo, utilizará características como nuestra edad, el número de clics que solemos dar a los videos para sugerirnos más contenido, o qué tipo de contenidos estamos viendo para sugerirnos qué contenido, porque nos está clasificando en cierto sentido. Nos está incluyendo, por ejemplo, dentro del público, que solemos escuchar más a un grupo político o a otro grupo político, o dentro del grupo que le gusta más, por ejemplo, el entretenimiento basado en anime o del que no le gusta tanto ese tipo de entretenimiento, y así muchas otras formas de clasificar. Bien, veamos un ejemplo ahora. Entonces voy a cambiar ahora mi aplicación. Es menos entretenida de lo que he discutido hasta ahora, pero voy a ir a Python ahora. Bien. Digamos que en el GitHub hoy día tienen una carpeta que se llama, permítanme mostrar
tienen una carpeta que se llama elección binaria. Dentro de elección binaria tienen este notebook que se llama modelos de elección binaria. Entonces, les pido que por favor descarguen el notebook y descarguen la base de datos, que es un archivo CSV. Si ustedes descargan el notebook, verán esto que estoy mostrando ahora en mi pantalla. Voy a hacer un modelo de elección binaria a través de un PROBIT. Recuerden, siempre podemos estimar este tipo de cosas, ya sea a través de un PROBIT o de un LOGIT. La diferencia entre un modelo y otro es básicamente la función de densidad asociada al problema. Si es un PROBIT es una normal, si es un LOGIT estamos utilizando una logística. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de estimar qué factores pueden explicar que la población femenina entra al mercado laboral o no entra al mercado laboral. Entonces, digamos que en esta aplicación lo que vamos a hacer es trabajar con datos, con 8 variables explicativas. Los datos es un ejemplo clásico del libro de texto de econometría, es el paper de Ross del 87. Contiene información de 753 mujeres de Estados Unidos que se autodenominan como blancas, entre 30 y 60 años, en el año de 1975. Entonces, digamos que muchas de las variables que ustedes van a ver probablemente hoy día serían un poco anacrónicas, un poco más, lo voy a discutir un poco más adelante, y probablemente un ejercicio más actualizado tendría que considerar, no podría limitarse únicamente, por ejemplo, a un segmento de la población. En el caso de Estados Unidos blanco, tendría que incluir probablemente a mujeres de otro tipo de otro tipo de características físicas, ¿no? Como hispanas, afroamericanas y probablemente asiáticas también. Bien. Entonces, las variables que tenemos en la base de datos son las siguientes. Es una variable que nos indica la participación de la mujer en el mercado laboral con un 0 o un 1. El número de hijos de menores de 6 años. El número de hijos entre 6 y 18 años. Entonces, un poco la idea de estas dos variables, lo que tratan de hacer es, por ejemplo, digamos que hay una literatura un poco vieja, si ustedes revisan por ahí, que dice que anteriormente, sobre todo un poquito antes de los 90, se asumía que, por ejemplo, las mujeres se mantenían en sus hogares muy probablemente con hijos menores de 5 años, sobre todo porque no existían muchos mecanismos para cuidado o atención de infantes, ¿no? Al menos en Estados Unidos, hasta ese momento. Probablemente en nuestro país es más grave el asunto, pero digamos que en general esta es la idea, ¿no? Entonces, entre más joven sea el infante, muy probablemente las mujeres se mantienen en su hogar porque no hay una medida alternativa más que lo haga una mujer. Esa es como la lógica del planteamiento. Y para los que son mayores de 6 años, bueno, existen otras medidas como ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Que les permite a las mujeres regresar al mercado laboral. Entonces, más adelante vamos a discutir el efecto que tiene esta variable, que es bien interesante, porque si lo pudiéramos extrapolar a una situación actual, veríamos que la necesidad, por ejemplo, entonces, de mantener lugares donde se puedan colocar a los infantes como estancias infantiles es absolutamente fundamental para que las mujeres puedan entrar al mercado laboral. Bien, su edad, de la edad de las mujeres, también otra variable, si acudieron al college, que es como la educación intermedia de nuestro país. También si tu esposo acudió al college. Y digamos que una expectativa del salario en el mercado laboral. Muy probablemente esta es la variable más difícil de construir, pero lo que trata de identificar es, bueno, si la mujer decidiera entrar al mercado laboral, ¿cuál sería su expectativa de salario dadas las condiciones donde se ubica? Más o menos eso es lo único que lo podría explicar, porque si incluyéramos más información, estaríamos generando una variable colineal con otras de las variables que tenemos en nuestros datos. Y bueno, el ingreso familiar. ¿Vale? ¿Alguna duda con el planteamiento hasta este punto? Bien, entonces vamos a importar los datos. Bien, entonces los datos
voy a necesitar las siguientes bibliotecas, son pocas en realidad. Voy a necesitar StatModel, que es como la biblioteca más importante que voy a ocupar en este momento. De StatModel voy a ocupar un modelo que se llama Discrete Model. En realidad, modelos dentro de StatModel estarán básicamente todos los modelos no lineales que voy a ocupar, tanto los modelos ordinales multinomiales, que más adelante voy a conversar, y los modelos de elección binaria, como en este caso. Entonces, ejecutamos esta línea. Voy a importar los datos, son datos de, como les dije, de Ambrose. Las importamos y se verían de esta manera. ¿Sí? Ahora bien, noten algo en este caso. Si ustedes se dan cuenta, la variable de participación en el mercado laboral tiene una respuesta de sí y no en términos de texto, al igual que estas dos variables que tenemos aquí, que son básicamente las variables de si la esposa y su marido respectivamente acudieron o no al college. Lo que voy a hacer es convertir, bueno, o más bien, crear tres nuevas variables que van a ser numéricas, no van a ser texto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una creación de una variable y con una sustitución en función de la información de otra columna. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una nueva columna que se va a llamar LSP-D para indicar que es una dummy. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una columna de puros ceros. Digamos que voy a hacer 3 columnas de puros ceros. En este caso, en este otro caso, y en este otro caso estoy haciendo columnas de ceros. Luego, dentro de esas columnas de ceros, voy a hacer una sustitución, que es la siguiente. Voy a tomar el data frame que se llama data y le voy a decir que localice, por eso le pongo el punto log, localiza la siguiente información. Quiero que localice todos los casos en los que la columna LFP es igual a yes. Y una vez que haya localizado todos los casos en los que la columna es igual a yes, va a tomar la columna que se llama LFP-D y va a sustituir esa columna con un 1. Eso es lo que le estoy diciendo en esta instrucción. Voy a hacer lo mismo para las siguientes dos. Quiero que localices la columna WC para los casos que son yes y quiero que localices también la respectiva WCD y le pongas el 1. Entonces, lo único que estoy haciendo es como un filtro, ¿no? Localizo los casos que cumplen con mi condición y busco la columna adyacente y le pongo un 1 a esa columna, ¿vale? ¿Alguna duda con este planteamiento? Buenísimo. Entonces, lo que tengo en general es ahora 3 nuevas columnas, ¿no? Que son ahora dicotómicas, unos y ceros, o ceros y unos. Podemos hacer una estadística descriptiva muy sencilla, que se vería de esta manera. Entonces, lo que tenemos es esto, tenemos 753 observaciones. Noten que lo que ocurre aquí es que únicamente le comando describe. Lo único que puede hacer es darme las estadísticas descriptivas para las variables que son numéricas o las que las puede interpretar como numéricas. Las que no son numéricas no las coloca aquí. Por eso no tenemos las variables, por ejemplo, esta variable y estas otras dos variables no las tenemos aquí abajo porque son texto. Pero tenemos las variables, digamos, que creamos con esta información, que son estas últimas 3. Entonces, podemos interpretar algunas interpretaciones muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, esta variable que está aquí, que es la variable de participación en el mercado laboral, tiene un promedio de 56.83. Eso quiere decir que más o menos, en promedio, mi base de datos tiene que el 56% de las mujeres que están en esta tabla están en el mercado laboral. El 28% acudieron al college y el 39% de ellas, sus esposos también fueron al college. Bien. Por ejemplo, la edad promedio de las mujeres que tenemos en esta tabla es 42 años. El número de hijos de 5 años o menos, digamos, en realidad son pocos. Eso tiene mucho sentido porque si tenemos muchas mujeres digamos, esta sería como la lógica. Si tenemos muchas mujeres en el mercado laboral, es probable porque tienen muy pocos hijos en este rango de edad. Por eso la frecuencia del número de hijos de menores de 5 años es tan baja que ni siquiera, digamos, en promedio acumula 1. Más adelante voy a hacer un cross table para mostrar qué pasa cuando las mujeres están dentro y fuera del mercado laboral, cómo se ve esta estadística.
En el caso de los niños o a los hijos de mayores de 6 años, de 6 o 18 años es 1.3. Y ya digamos que el logaritmo del ingreso esperado es este y el ingreso del hogar es este. Eso también nos dice mucho, estas dos variables nos dicen mucho sobre el aporte que en promedio están haciendo las mujeres al ingreso del hogar. Entonces, digamos que si la expectativa de salario es 1.9, pero el ingreso del hogar es 20, querría decir que al menos en esta tabla lo que está diciendo es que probablemente el aporte que podría ser esperado es bajo, si lo queremos ver de esta manera. ¿Sí? Bien. Bien, ahora definamos algunas variables. Voy a definir mi variable y como mi variable del logaritmo de la variable dependiente, la variable dependiente la voy a extraer y la voy a colocar en una columna. Y luego voy a extraer todas las demás columnas y las voy a colocar en una matriz que se va a llamar X y le voy a agregar una constante. Es lo único que estoy haciendo aquí. Voy a hacer la estimación. Bien, entonces voy a utilizar la función probit. Necesita la variable dependiente, que es la variable categórica con 0 y 1. La variable X, con este comando que le estoy poniendo punto hasta y float, entre paréntesis, lo que estoy haciendo es, si hay alguna variable dentro de mi matriz X que no sea un número real, que por ejemplo sea algún tipo de carácter, pero que visualmente se vea como un número, lo va a convertir o lo va a forzar a volverse un número real. Eso es lo que estoy haciendo con esta instrucción. Esa instrucción incluso la pude haber puesto probablemente antes. Si hubiera querido, lo hubiera podido poner desde acá, muy probablemente. Punto hasta ahí. Y ya no lo hubiera necesitado aquí abajo. ¿Sí? Es muy probablemente una opción que hubiera podido seguir, pero digamos que esa es la opción que sigue aquí. Bien, voy a utilizar esto, lo voy a guardar en model. Acuérdense, lo que hago hasta este momento es simplemente le ingreso a la función los parámetros. Digamos que la función opera y lo guarda el resultado en un objeto que se llama model. Y luego a model le voy a, digamos, a extraer una característica que es, digamos, fit. Fit ya es el objeto estimado. Entonces, digamos, model contiene muchas cosas. Pero dentro de las cosas que contiene, tiene a la estimación. Entonces le digo model.fit, quiero que, es decir, lo que le estoy diciendo es, quiero que me extraigas la estimación que tienes contenida en model y la guardes en probit model. Y imprimas el resultado. Y así se vería el resultado. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, tenemos 753 observaciones, la variable dependiente es esta, un pseudo R cuadrado es este pseudo R cuadrado se calcula de forma muy similar a como calculamos un R cuadrado convencional en una regresión, se interpreta más o menos igual, de hecho se interpreta igual. Entonces lo que estaremos diciendo es que en general la información que tenemos explica muy poco la variabilidad de la variable dependiente, que en este caso eso es una categoría con dos resultados. Entonces probablemente necesitamos más información para que el R cuadrado sea mayor, pero digamos que dada la información el R cuadrado es bajo. Los coeficientes, en este punto, lo que sabemos es que los coeficientes no los podríamos interpretar de manera directa, porque estos coeficientes lo único que nos hablan es de el efecto que tienen sobre la variable latente. Entonces, la variable latente, si lo recuerdan, es, digamos, la información, la variable que suponemos que está ocurriendo subyacentemente en el modelo. Es decir, sabemos que subyacente en el modelo, la información como el número de hijos, la edad o el ingreso del hogar afecta de alguna manera la posición o la respuesta dentro del umbral. Eso es lo que nos están diciendo estos coeficientes. Pero no nos está diciendo más allá de eso. No son interpretables de manera directa. Probablemente para interpretarlos tendríamos que hacer lo que voy a hacer más adelante, que son efectos marginales. Lo que sí podemos hacer aquí es interpretar el sentido del resultado, porque eso sí no va a cambiar con el efecto marginal. Por ejemplo,
lo que podemos ver es que tener hijos de menores de 5 años lo que hace es que disminuye, digamos, o va en contra de la posibilidad de ingresar al mercado laboral. Tener hijos de 6 a 18 años también disminuye, digamos, la posibilidad o el resultado de estar en el mercado laboral. Por ejemplo, el hecho de que la expectativa del salario la incrementa, eso tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, si una mujer está en una zona donde la expectativa salarial es alta, muy probablemente su propensión a ingresar al mercado laboral será mayor. ¿Sí? Bien, pero ahora, como la dificultad en este caso es interpretativa, es decir, solo podemos interpretar el sentido, por eso necesitamos una cosa que son los efectos marginales. Bien. Entonces, los efectos marginales, antes de ellos, yo quiero que veamos una cosa que es un cross table que les había comentado, ¿no? Que es, por ejemplo, concretamente esta es una variable de si el esposo acudió o no al college. Y digamos, lo que estoy haciendo es como un cross table en el cual coloco digamos que la mujer entró al mercado laboral cruzado con si su esposo no está fue al colegio o no. Digamos que tuvo una educación secundaria o no, básicamente. Entonces, veamos la respuesta, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que dicen que sí están en el mercado laboral, pero, bueno, que sí están en el mercado laboral son 424. Ahora, ¿cómo se ven estas mujeres respecto de la condición de si su marido fue o no al college? Se ve de la siguiente manera. Están principalmente en el caso de que no. Entonces, sus esposos no están en educación secundaria. Muy probablemente, por lo tanto, sus trabajos son menos remunerados, el del esposo, que de alguien que sí fue a una educación secundaria. Entonces, probablemente una de las razones por las que está en el mercado laboral esta mujer es para complementar ingresos. Ahora, veamos en el caso de las que no están en el mercado laboral. El estar en el mercado laboral tiene más o menos el mismo comportamiento. Entonces, más bien pareciera ser que en general lo que podemos decir es que la variable de que el esposo esté educado, digamos, al menos a nivel secundario o no, no es tan relevante. Eso es lo que al menos podemos ver de este cross table. Bueno, pero bueno, podemos validar esta hipótesis a través del concepto de efecto marginal. Entonces, ¿cómo hago esta validación? Bien, tomo la probabilidad o la probabilidad de que una mujer entre al mercado laboral, condicional de que el esposo tiene educación secundaria, y le resto la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, condicional en que su esposo no tuvo educación secundaria. Y ahora sí puedo entonces interpretar el efecto que tiene esa variable para las mujeres que están en el mercado laboral. Digamos, el aporte a la probabilidad de que la mujer ingrese al mercado laboral, dada la información que tenemos sobre su marido, por ejemplo. Entonces, voy a utilizar esta fórmula concretamente, que es justamente lo que acabo de narrar. Entonces, este efecto marginal lo voy a evaluar para el caso de que las mujeres están en el mercado laboral. Lo podría también evaluar para el caso en el que las mujeres no están en el mercado laboral, es decir, cuando Y es igual a 0. También puedo hacer para este caso. No obstante, digamos que la convención es hacer la evaluación sobre Y igual a 1. Y es una convención porque normalmente el investigador plantea en positivo, plantea en positivo su análisis. Lo que busca es interpretar qué factores contribuyen positivamente a su variable de respuesta. Esa es la razón por la que normalmente se hace así. Pero sin duda podemos cambiar el enfoque hacia el caso de las mujeres que no están en el mercado laboral. Entonces, el efecto marginal sería simplemente la comparación de la función de densidad cuando la variable x es igual a 1 menos cuando la variable x es igual a 0. Eso es equivalente a tomar la función evaluada en este punto respecto de la evaluación evaluada en este otro punto. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces,
lo que voy a hacer es primero es construir el dataset para evaluar, digamos, la función de densidad. Bien, voy a utilizar una función de NumPy, que lo que voy a hacer es como apilar columnas. En este caso solamente es una columna, entonces no es para apilarla, pero digamos esta es la función. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, le tengo que dar toda la información de la matriz X en donde tiene que evaluar el efecto marginal. Entonces, eso es importante. Cuando ustedes hagan efectos marginales, los pueden evaluar en diferentes puntos. La convención es evaluarlos en el promedio. Entonces, tomar todas las variables y evaluar el efecto marginal en el promedio de los datos. Para algunos de ustedes, algunas de ustedes, será más importante evaluar el efecto marginal, por ejemplo, en los extremos. Eso es a veces bien importante cuando se hace evaluación de política social, porque a veces no te preocupa cómo se comportan los promedios, sino que te preocupa cómo se comportan los marginales, que son los extremos, porque son los que verdaderamente se afectan por la política social. Por ejemplo, un programa de transferencias como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, no me interesa tanto cómo se comporta en el promedio de los jóvenes. En realidad, yo estoy seguro que en el promedio está haciendo una mejora. Lo que me interesa es cómo se comporta en la cola inferior. Es decir, si para los más desfavorecidos está haciendo verdaderamente un cambio. Porque eso es lo que de verdad nos interesa. Ya a priori sabemos que transferir efectivo a las personas probablemente genera una mejora. Pero la mejora es buena para todos, es decir, para los menos favorecidos y también para los más favorecidos, porque si el efecto es mejor para los más favorecidos, entonces tu programa está mal focalizado. Porque en realidad lo que quieres es mejorar a los menos favorecidos, mejor, digamos, así valga la redundancia de mi argumento, respecto de los más favorecidos. Bien. Perdón por mi pequeño lapsus. Regreso a mi exposición principal. Bien, ahora entonces, noten que lo que estoy haciendo aquí es, le voy a ingresar información de dónde voy a evaluar el efecto marginal. Entonces, este 1 que está aquí, con este 1 estoy indicando que quiero que le evalúe en el caso de que una mujer, estoy suponiendo una mujer que está en el mercado laboral, por eso tiene el 1. Ahora, estoy suponiendo que tiene el promedio de hijos en la tabla. Yo este promedio lo pude haber reemplazado por ejemplo, asumir una mujer que tiene 2 hijos, una mujer que tiene 4 hijos, o una mujer que tiene 0 hijos. Yo estoy suponiendo que este efecto marginal es en el promedio. Luego, que también tiene el promedio de hijos mayores de 6 años, que tiene la edad promedio, que tiene, digamos, que tiene un salario esperado promedio, que tiene un ingreso del hogar también promedio. Bueno, perdón, tiene una edad promedio. No me acuerdo qué es. Perdón, este es como el que su marido es de los que están en promedio en el mercado, perdón, que ella es de las promedios, es decir, digamos que ella fue a la escuela, más bien que, digamos que estamos asumiendo que que su atención a la educación secundaria es promedio, ¿sí? Y estamos asumiendo aquí que su marido es de los que no fue a la educación secundaria y el ingreso del esperado es el promedio y que el ingreso del hogar es el promedio, ¿sí? Básicamente es eso. Esta la voy a llamar HC Data 0. Luego voy a tener otra columna donde voy a hacer lo mismo que arriba, excepto que ahora, en este caso, voy a asumir que el marido es de los que sí fue a la educación secundaria, ¿no? Entonces, por eso aquí le puse un 1. Y le llamo HC Data 1. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es tomar una función que se llama predict. Entonces, voy a tomar el Probit Model y voy a decir, quiero que hagas la predicción, cuál es la probabilidad predicha condicional al conjunto de datos 0 y cuál es la probabilidad predicha para el conjunto de datos 1. Eso es lo que estoy haciendo en estas dos líneas. Hagamos. Entonces, el efecto marginal sería entonces la diferencia de esta probabilidad menos esta probabilidad. De acuerdo a mi fórmula. Mi fórmula dice que lo que tengo que hacer es estimar el probit cuando X vale 1 y el probit cuando X vale 0. Y hago la diferencia. Entonces, digamos que el efecto marginal sería, hago la diferencia aquí.
Y eso es lo que me sale. Entonces, ¿cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. Lo que querría decir es que una mujer que tiene un esposo que su educación es al menos secundaria, tiene una probabilidad, se incrementa su probabilidad de acudir al mercado laboral en 0.2%. ¿Sí? Es decir, es más probable que esté en el mercado laboral, dada la condición de que su esposo tuvo educación secundaria. Eso es lo que querría decir. Al menos en 2%. ¿Vale? ¿Algunas dudas hasta aquí? Bien. Ahora, veamos, es un cross table muy parecido al de arriba. Voy a hacer más o menos lo mismo, pero ahora para el caso de que la esposa, digamos, la mujer misma de la que estamos hablando, fue al colegio. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, primero voy a suponer el caso en 0 y luego el caso en 1. Entonces, bueno, aquí tengo un error, un typo, aquí debería ser 1. Entonces, noten que la diferencia es que estoy asumiendo que todo es promedio, excepto la variable de que esta persona que estamos analizando, esta mujer, acudió o no al colegio. Entonces, este es el caso en 0 y este es el caso en 1. Entonces, damos round y podemos ver los dos resultados de esta manera y podemos ver el efecto marginal de esta manera. Entonces, noten esto sí es, digamos, más significativo. Lo que quiere decir es que, en promedio, una mujer que atiende al menos hasta la educación secundaria tiene una probabilidad del 18%, o sea, se incrementa en 18% su probabilidad de acudir al mercado laboral solamente por esa condición. ¿Vale? Entonces, déjenme más. No tengo una pregunta, denme un segundo. Efectivamente, aquí no aplica de la suma de las probabilidades igual a 1, porque lo que estamos haciendo es la variación en la probabilidad. No estoy hablando de la probabilidad en general. Si no das de cuenta que lo que hice en el caso anterior que me dio 2% y ahora que me dio 18, no las tengo que sumar, sino más bien es la variación en la probabilidad. No es necesariamente la probabilidad. Aplica en el caso de los predicts, si fueran exactamente eventos complementarios. Por ejemplo, si estuviera yo prediciendo un evento completamente complementario, en este caso, por ejemplo, este que voy a señalar aquí, con otro caso complementario aquí, debería de sumar estas dos probabilidades 1. Pero no son complementarios porque los estoy evaluando a ambos en el promedio. Entonces, uno los tendría que evaluar en unas características y otro en otras que fueran absolutamente complementarias para que me diera 1. Eso no, aquí no aplicaría. Y a eso te refieres. ¿Vale? Perfecto. Bien. Buenísimo. Va. Entonces, bien. Voy a hacer un cross table más. Y sí, va a ser mi último cross table y con esto ahora me voy a ir a una variable no dicotómica, sino una variable, digamos, continua. Más o menos, ¿no? Porque la variable que voy a analizar es el número de hijos. En realidad no es una variable continua, pero le podemos dar un tratamiento de variable continua si existiera. Bien, ahora noten esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es el número de hijos de menores de 5 años, menores de 6 años, perdón, de 0 a 5 años, entonces. Entonces, lo que tenemos es que nuestra base de datos dice que todos los casos son 0, 1, 2 y 3. Entonces, y aquí tengo la respuesta, ¿no? De no, sí y si está en el mercado laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos, las mujeres que no están en el mercado laboral, por ejemplo, son 325 en total. Y principalmente tienen esta condición. Noten que la mayoría dice tener 0 hijos, pero hay mujeres que tienen 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero la mayoría dice que no tiene hijos y no están en el mercado laboral. Ahora veamos a las que sí están en el mercado laboral, que son estas. Las que sí están en el mercado laboral
dicen mayoritariamente que no tienen hijos en este rango de edad. Entonces, esto ya nos habla o ya nos da un primer indicio de que probablemente esta variable lo que va a hacer es que contribuye negativamente a la probabilidad de estar en el mercado laboral. Es decir, entre más hijos tenga o la mujer tenga en edades de menos de 6 años, es menos probable que esté en el mercado laboral. Eso es lo que al menos me hace pensar este cross table. Veámoslo ahora. Bien. Entonces, este es un efecto marginal. Lo voy a tratar como dicotómica, pero más que dicotómica, como categórica, porque voy a asumir diferentes escenarios. Puedo asumir cuántos hijos tiene, por ejemplo, voy a asumir los diferentes niveles de hijos, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. Y para cada uno de esos voy a calcular su efecto marginal. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, por ejemplo, voy a comparar respecto de qué pasa cuando tienes un hijo, cuando tienes 0. ¿Qué pasa cuando tienes 2, cuando tienes 1? ¿Qué pasa cuando tienes 3 y cuando tienes 2? Ese es el comparativo que voy a hacer. La manera en que lo voy a hacer es esto. Ahora sí voy a hacer un stack de columnas. Lo que tengo aquí es, voy a repetir el 1 4 veces, entonces voy a tener 4 renglones. Eso es lo que voy a hacer aquí. Y cada uno de esos renglones, en el número de hijos, va a tener 0, 1, 2 y 3. Voy a evaluar en los promedios, y lo voy a repetir 4 veces los promedios para rellenar la tabla. Y la tabla de datos se vería así. Entonces, por ejemplo, tengo en el primer renglón, estoy asumiendo que una mujer que está en el mercado laboral, con 0 hijos, con sus características promedio. Luego, estoy simulando una mujer que está en el mercado laboral con un hijo y con características promedio. Y así sucesivamente hasta una mujer que está en el mercado laboral con 3 hijos y que está, esta es la evaluación en el promedio. ¿Vale? Entonces, ahora, veamos qué nos dice el modelo, cómo predice el modelo. Y vean esto. Esto es lo que me dice lo que predice. Eso es lo que predice el modelo. Bien, así se interpretaría este resultado. Una mujer que tiene, una mujer que está en el mercado, que tiene 0 hijos, tiene una probabilidad de estar en el mercado laboral de 65%. Una mujer que tiene un hijo tiene una probabilidad de estar en el mercado laboral de 31%. Una mujer que tiene 2 hijos tiene una probabilidad de estar en el mercado laboral de 8%. Y una mujer que tiene 3 hijos de menores de 6 años tiene una probabilidad del 1% de estar en el mercado laboral. Eso sería mi resultado. Para cómo puedo hacer el efecto marginal es simplemente la diferencia. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto marginal de que la mujer, cuál es la contribución a su probabilidad de ingresar al mercado laboral cuando una mujer pasa de tener 3 hijos a tener 2? Por ejemplo, un crecimiento natural, ¿no? Que su hijo crece y ahora ya va al colegio, entonces ya no es menor, sino ya se va a ir a la escuela. Es simplemente la diferencia entre este menos este, que sería más o menos 7.7. Entonces, contribuye 7% o 7 a la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral. Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Buenísimo, va. Última estimación de efectos marginales. Y esta ya es la más sencilla. ¿Qué pasa cuando son continuas? Bueno, cuando son continuas, es simplemente esta operación que tengo aquí. Cuando son continuas, simplemente es la función de densidad multiplicada por el parámetro estimado y ya, ese es el efecto marginal. Y eso lo puedo estimar con esta función que se llama get margin effect. Lo voy a guardar en MFX y lo voy a imprimir. Ya, simplemente tengo los efectos marginales. Ahora bien, estos efectos marginales solo son interpretables para aquellas variables que no son ni dicotómicas, ni categóricas o de conteo. Entonces, por ejemplo, en el caso de hijos, sería interpretable si asumimos que que el número de hijos es continuo, pero no es continuo, como ya lo conversamos.
Pero sí podríamos interpretarlo aquí, más o menos, porque lo que estaría diciendo es que en promedio, tener un hijo más en edades de menores de 6 años contribuye negativamente a la probabilidad de estar en el mercado laboral en un 30%, casi 30%. Una mujer promedio, con educación promedio, con condiciones características promedio, su probabilidad de estar en el mercado laboral, si tiene al menos un hijo, se disminuye en 30%. ¿Vale? Y así podríamos interpretar toda la... Bien. Creo que hasta aquí voy a llegar con mi exposición el día de hoy.